Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema de actualidad y de oportunidad por todo lo que está aconteciendo en nuestras ciudades, naciones, en el mundo entero. Hablaremos de los tiempos peligrosos que actualmente estamos ya viviendo conforme a la profecía, pero hablaremos de una manera específica tiempos peligrosos para las mujeres y para los niños. La Biblia es un manual de enseñanza para la humanidad, para que la vida de la familia vaya siendo enseñada y todos caminemos en el conocimiento de los tiempos. No es lo mismo el siglo XVIII, ni el siglo XIX, ni el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, en la madurez de los tiempos proféticos y por lo tanto todo lo que se ha profetizado pronto estará cumpliéndose con respecto a la venida de Jesucristo. Cristo prometió regresar y hay señales que hablan de su regreso. Pero si la sociedad de una ciudad, de una nación, no quiere oír la profecía, no quiere oír de Dios, no quiere nada con Dios y le da la espalda a Dios, entonces la maldad del ser humano se incrementará. Y estamos precisamente en ese tiempo donde la maldad del hombre se ha incrementado porque muchas personas, hombres y mujeres, le han dado la espalda a Dios. Pero hay solución. Cuando nos acercamos a Dios, el camino es Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo para que las personas que están apartadas se reconcilien con Dios y cambien de la maldad a la bondad de Dios. Hay cambio solamente en Jesucristo. Y hoy hablaremos de los acontecimientos que están señalados en la Biblia para los tiempos que ya estamos viviendo en el presente siglo XXI. Así que bienvenidos a este tema en La Voz de la Alianza Internacional. Sí, estamos viviendo lo que sería un ensayo de lo que sería, por ejemplo, la Gran Tribulación. Y pongo como ejemplo a Israel, porque Israel ha vivido ya 2 dolores de parto en el pasado y está por vivir un tercero. El primero fue con Egipto, cuando fueron esclavos, ¿no? 430 años en Egipto, de la cual Dios los sacó de Egipto. Por eso la palabra Egipto en hebreo es Misraim, que significa estrecho o vientre. Y todos sabemos, como dice Éxodo 14, Dios abrió el Mar Rojo e Israel pasó al otro lado. Y eso es lo que se le conoce en un embarazo como salió por el canal y fue expulsado de Egipto al desierto. Entonces ese fue su primer, vamos a decir, dolor de parto que tuvo Israel, de la cual Dios dio ahora sí nacimiento a Israel, en este caso con Moisés. Luego tenemos también Israel vivió dolores de parto con el exilio a Babilonia, ese sería otro. Y tenemos también ahora sí la diáspora judía, que este ha sido prácticamente el último, ¿no? Cuando desde el año 70, cuando Jerusalén fue destruida junto con el templo, no se volvió a saber de Israel hasta el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se establece el Estado judío. Entonces Dios dio de la nada, ¿no? O sea, muchos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial, por eso allí hablamos de un dolor de parto, pero nació, ahora sí, modernamente se puede decir, la nación de Israel. Y todavía viene una tercera más y esta se va a cumplir en lo que es la Gran Tribulación. Es lo que Jesucristo les dice en Mateo 24, Mateo 25. Les dice prácticamente a los judíos, ¿no? Huyan a los montes. Cuando venga el desolador o venga la gran tribulación o lo peor, ustedes huyan a los montes. Y también Jesucristo fue muy explícito en decir, bueno sería para las mujeres que no tuviesen hijos o que no estén embarazadas, porque tienen que huir, tienen que correr
ir al desierto, que se cree que va a ser Petra. Y cuando venga Jesucristo en su segunda venida, ciertamente va a ganar la batalla en Armagedón, que es el final de 7 años de gran tribulación. Entonces lo que va a hacer Jesucristo, o su primera agenda del día, es ir a rescatar a los judíos que están en el desierto, que se cree que es en Petra, y los va a traer de regreso a Jerusalén para celebrar el reinado milenial de Jesucristo aquí en la tierra. Así que por eso dice allí Jesucristo: miren bien cuándo va a ser su ida, prepárense porque esto está por acontecer. Y por eso estamos diciendo que todo lo que está sucediendo hoy en día con respecto a la mujer, con respecto a los niños, es simplemente un ensayo de lo que viene. Sí, nosotros los cristianos estamos en la enseñanza de las Escrituras que hablan de Israel en su mayor contenido. Dios dejó la enseñanza con respecto a Israel para nosotros, los cristianos, para la iglesia cristiana, para poder entender los tiempos proféticos. Pronto la iglesia terminará su tarea, será levantada al cielo, se le conoce como el rapto de la iglesia, y vendrá el tiempo de la gran tribulación. Así que estamos viviendo ya en tiempos finales para la vida de la iglesia, y todo lo que Dios estableció conforme a lo que sucedería en el ser humano se ha ido cumpliendo. De allí la maldad que el hombre ha ido incrementando en su corazón, porque muchos han rechazado la profecía, han rechazado todo lo que Dios determinó en cuanto a los acontecimientos que sucederían, y muchos se burlan de la palabra de Dios, muchos se burlan de la venida de Jesucristo, no quieren nada con Jesucristo. Bueno, pues hay que prepararse para ese tiempo de gran tribulación, pero mientras tanto la maldad en el ser humano se irá incrementando. ¿Cuándo comenzó la maldad? Cuando Adán y Eva pecaron. Dios estableció juicio sobre el diablo, sobre la serpiente antigua que había engañado a Eva y había hecho caer a Adán. Adán y Eva cayeron en pecado y la maldición entró al planeta Tierra. Leamos la maldición que Dios estableció por haber pecado y estar separado de Dios a la mujer. Dice Génesis capítulo 3, versículo 16. Es necesario conocer lo que está escrito porque esto fue el principio. Hoy estamos ya casi al final. Y Dios dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es producto de la maldición del pecado que el hombre se iba a enseñorear sobre la mujer. Hoy las noticias hablan de cómo el hombre está acosando a la mujer, y no solamente en violencia verbal, sino en violencia física y sexual. Las noticias hablan del acoso hacia las mujeres en las calles, en los centros de trabajo, y también se hablan de los feminicidios, no solamente la violencia física, sino sexual, y viene la muerte. Son noticias que estamos conociendo en nuestra generación presente siglo XXI. Y también cuántas madres andan buscando a sus hijos, buscando a hijos que no saben dónde están, han desaparecido, están desesperadas haciendo manifestaciones porque quieren encontrar a sus hijos. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él profetizó de estos tiempos que vendrían. Todo comenzó en el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Hay solución al tiempo de hoy? Sí, hay protección solamente en Cristo Jesús. Jesucristo sigue diciendo:
vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Solamente en Jesucristo se puede cambiar la maldición en bendición. Por eso se predica el Evangelio de Jesucristo. Ya estamos en el siglo XXI, han pasado 21 siglos que la iglesia cristiana está predicando la salvación en Cristo. Pero al tiempo de hoy, muchas personas en ciudades y naciones le han dado la espalda a Dios. Jesucristo dio otra profecía que tiene que ver con las mujeres y los niños. Leamos Lucas capítulo 23, versículos 26 al 27. Jesucristo está yendo o lo están llevando rumbo a la cruz del Calvario. Y es allí cuando Jesucristo, al ver las mujeres que estaban llorando por todo lo que le estaban haciendo al Señor Jesús en su cuerpo, Él dio estas declaraciones. Leamos en Lucas 23, del 26 al 27. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aquí Jesucristo está hablando lo que vendría al futuro. Lloren por ustedes mismas, mujeres, porque vendrá un tiempo de mucha persecución a las mujeres, pero también por sus hijos. Vendrá un tiempo de persecución a los hijos y de manera especial a los niños pequeños. Todo esto está profetizado en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la maldad del hombre se ha ido incrementando desde los tiempos cuando Adán y Eva pecaron, y estamos en un tiempo donde ahora el Espíritu Santo está hablando de los tiempos postreros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, allí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está dando a conocer la naturaleza humana de personas, hombres y mujeres, en la naturaleza de estar apartados de Dios. Son pecadores porque están apartados de Dios y se han corrompido en su mente, en su alma, en todo aspecto de su vida. Y esta es la naturaleza que habla la Biblia en el Nuevo Testamento. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia habla de personas que aparentarán siendo buenas cuando verdaderamente son malas. Y entonces dice la Escritura, evita a estas personas. Sí, ahí vemos en todos estos 5 versículos de 2 Timoteo 3, habla de, se pueden decir 21 características de pecado. Si los cuentan son 21, y eso encaja muy bien con la gran tribulación, que por eso viene, porque vienen 21 juicios en la gran tribulación. Se dividen en 3 grupos de 7, ¿no? Viene primero lo que son los 7 sellos, luego viene lo que son las 7 trompetas y los 7 copas de la ira, que en total son 21 juicios en 7 años. Estos juicios son debido a la naturaleza caída del hombre, a la condición de la pecaminosidad del hombre, la maldad del hombre.
Sí. ¿Hasta dónde llega esta maldad? Vamos a seguir leyendo este capítulo 3 de Segunda de Timoteo, porque no termina allí. El Espíritu Santo no solamente muestra la característica de los seres humanos en los últimos tiempos en cuanto a la maldad, porque dice la Escritura que serán implacables, intemperantes, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea que habrá la maldad en su mayor expresión. Pero ¿dónde continúa la palabra? Versículos 6 y 7. Habla de la sexualidad corrompida. Habla ya de una perversión en cuanto a el sexo. Habla de la prostitución. Habla de toda perversión sexual. Leamos 6 y 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea que son personas sabias en sus propias opiniones, creyendo que el disfrutar del pecado de la carne es lo natural de la vida humana. Es el tiempo que hoy estamos viviendo. Vive y deja vivir es el pensamiento actual. ¿Cuántas personas están hoy en sus propios pensamientos, están queriendo inclusive rediseñar el diseño de la familia creada por Dios, estableciendo nuevas formas de familia, nuevas formas de matrimonio, nuevas formas de sexualidad? Todo eso lo estamos conociendo al tiempo de hoy. Por eso dice aquí, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. ¿Por qué? Porque su mente, su entendimiento está cauterizado debido al pecado. Han cometido tanto pecado que ahora ya no oyen la voz de verdad. Al contrario, se están alejando. Más cada día se alejan, exactamente. Por eso aquí ya la Biblia empieza a separar los que estarán del lado de la fe, de los que no caminarán en fe. Estas personas ya no pueden caminar en fe. La Biblia dice son reprobados en la fe. Sigamos leyendo, porque después de la perversión sexual habla la Biblia de las prácticas de ocultismo. Son los tiempos que hoy vivimos. ¿Cuántas personas están acudiendo a las prácticas de la hechicería, de la brujería, y no solamente allí, del satanismo, haciendo sacrificios a el enemigo, Satanás, el diablo, usando simbología con las manos, con expresiones de la cara? Todo eso lo estamos viendo al tiempo de hoy. Así que no es nada sorprendente, está registrado en el Nuevo Testamento. Así que sigamos leyendo lo que sucederá en estas prácticas de ocultismo que hoy podemos conocer como ya el satanismo. Versículos 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquí la Biblia está hablando de una perversión ya satánica. Gente que está libremente adorando al diablo. Sí, aquí estamos nos habla hablando de gente que, dice la Biblia, su entendimiento es corrupto, sí, y por lo tanto está reprobado. Sí, está reprobado en cuanto a la fe. Son personas que pasarán a la gran tribulación para que sean instrumentos del anticristo para la persecución que vendrá a los que crean en Jesucristo en ese tiempo. Sí, aquí nos habla también de dos personas que eran
ocultistas como Janes y Jambres eran los magos de Faraón. Los hechiceros de Faraón en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, y vemos, ellos contendieron con Moisés. El Faraón les decía, compitan con él, y por un tiempo lo hicieron. Pero luego ellos tuvieron que doblar sus manos y reconocer que no pueden competir con el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y ahí le pararon ellos, se podría decir. Entonces aquí nos está haciendo una comparación del ocultismo con Egipto, con la brujería, la hechicería que se practicaba allí. Sí, por eso Dios exhortó fuertemente al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No practiquen lo que conocieron en Egipto. Egipto adoraba dioses extraños, hacían sacrificios a sus propios dioses, inclusive consagraban sus hijos, los niños, a los dioses. Uno de los juicios de Dios fue con respecto a los hijos, a los primogénitos. Fue el último juicio de Dios. Por eso Dios instituyó la Pascua judía, porque Dios es Dios de salvación, y el pueblo hebreo que obedeció fue libre de la muerte, porque la muerte estaba llegando a la familia por el primogénito. Dios estableció juicio de muerte por el pecado en Egipto. Y cuando salió Israel, Dios le dijo, está en Levítico 18, no practiquen lo que aprendieron en Egipto. Ellos, así como tenemos aquí en 2 de Timoteo 3, eran idólatras. Tal idolatría tenían ellos que cayeron en perversiones sexuales. Y no solamente en perversiones sexuales, entraron a las prácticas del ocultismo. De allí el conocimiento, o mejor dicho, la ideología de lo que es la adoración a los muertos. ¿De dónde viene la cultura de la muerte y de adoración a la muerte o a los muertos? Viene de Egipto. Sí. Por eso aquí tenemos que Dios dice, ya son personas corruptas del entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, así como fueron Janes y Jambres, los dos brujos o hechiceros de Moisés. Y sabemos la historia, cómo las varas que tenía Moisés comieron o tragaron a las serpientes, varas que habían hecho o que habían provocado Janes y Jambres. Así que el poder de Dios siempre está sobre el poder del diablo. Así que por eso predicamos el Evangelio, porque Jesucristo es poder. Jesucristo vino a establecer el poder del cielo en la tierra, porque la tierra estaba contaminada por tanto pecado desde los tiempos de Adán. La primera persona con la que se cobró el diablo fue Caín. Caín le pertenecía al diablo, dice la Escritura en 1 de Juan, porque sus obras eran malas. Y estamos en el siglo XXI, donde la gente hoy en día ha incrementado su maldad. Por eso tenemos que redoblar el esfuerzo, los que somos cristianos, para predicar el Evangelio. En la familia, muchos familiares no son cristianos. En el centro de trabajo, ¿cuántos compañeros están acudiendo a las prácticas del ocultismo porque quieren soluciones a sus problemas? Necesitamos alumbrar en el trabajo y estar ejerciendo autoridad, reprendiendo espíritus que están perturbando la mente de las personas, la voluntad de las personas. Todo cristiano, hombre o mujer, tiene autoridad en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, para reprender esos espíritus que se están moviendo en personas. Cristo viene por personas, pero detrás de las personas se mueven demonios, los que están haciendo maldad. Todo ello tiene que ver con el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Ahora tenemos que saber que detrás de las personas malas están los demonios. ¿Por qué hoy en día hay tanta maldad? Porque hay un movimiento inusitado de demonios en ciudades y naciones. Y para eso está la iglesia,
Antes del rapto de la iglesia está profetizada para intensificar la guerra espiritual contra demonios y también en el gran avivamiento. Porque cuando la iglesia echa fuera demonios de las personas, viene la salvación de las personas. Las personas estarán en la posición de aceptar a Jesucristo y se le conoce como la cosecha de almas. La última cosecha de almas está registrada para el tiempo último de la iglesia. Así que estamos viviendo tiempos importantes. Sigamos en esta enseñanza porque la Biblia es un manual. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 20. Detrás de cada ídolo, dice la Escritura, Dios abomina la idolatría, abomina el ídolo, como fue en Egipto y también en Canaán. Dios sigue abominando ídolos porque detrás de los ídolos están los demonios. Ese es el peligro de los ídolos. La Biblia dice que un ídolo no es nada. Un ídolo, una persona puede hacer de este vaso su propio ídolo, su propio Dios, pero este vaso es materia. Este vaso no tiene espíritu. Este vaso es de la naturaleza de lo físico. ¿Cuál es el peligro en este vaso si este vaso se le considera como un ídolo? Los demonios que se van a posicionar detrás del ídolo cuando el hombre en la tierra empieza a adorar el vaso. Si yo hago de este vaso un ídolo, un Dios, y empiezo a adorar a este vaso y le digo, vaso, tú eres mi Dios, y te voy a adorar y voy a ofrecerte ofrendas florales, ofrenda del fruto de la tierra, te voy a dar lo mejor que yo tengo, te lo voy a ofrecer. Ese es el peligro, porque la adoración al ídolo trae ruina, dice la Escritura, porque los demonios están buscando la adoración del ser humano, porque los demonios fueron despojados de todo, no tienen nada, solamente el ser humano tiene porque Dios se lo ha dado, y a través de la adoración del hombre a un ídolo está perdiendo lo que Dios le da, pierde la salud, pierde el dinero, pierde el trabajo, pierde su matrimonio, pierde a sus hijos. Todo lo que Dios da lo pierde por adorar demonios. La persona no sabe que está adorando demonios. La persona cree que es un ídolo al que está adorando su propio Dios. Pero la Biblia es clara al señalar el movimiento de demonios. Vamos a leer 1 Corintios 10, del 19 al 20. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que se haga el hombre partícipe de los demonios. Esta exhortación es para toda persona que ya es cristiana, no debe regresar atrás. Toda persona cristiana generalmente es un gentil, y como gentil que somos todos nosotros, nuestros padres, abuelos y bisabuelos eran idólatras. Tenían sus santos de sus propias devociones familiares y heredamos todo ello hasta que un día nos arrepentimos al oír de Jesucristo y aceptamos a Jesucristo para ser cristianos. Ahora aquí está la exhortación. Dice, debemos entonces, rechazar todo ello. No quiero, dice Dios, que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. En Deuteronomio capítulo 32, versículos del 15 al 18, ya el Espíritu Santo en los tiempos de Moisés estaba hablando que la iglesia surgiría de los gentiles. La iglesia viene de prácticas de idolatría, de hechicería, brujería.
Nosotros venimos de estos antecedentes, pero la misericordia de Dios nos alcanzó. Nos arrepentimos de ello y Dios nos perdonó. Es la salvación por fe, es la salvación en Cristo que hoy podemos tener. En los tiempos de Moisés, Dios levantó al pueblo de Israel, pero Israel se contaminó con la idolatría de las naciones gentiles. Y esto fue lo que dijo Dios, Deuteronomio 32, del 15 al 18. Pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Aquí Dios está sancionando fuertemente a la nación de Israel porque Dios había hecho nacer a la nación de Israel en santidad. Dios le habló a Abraham, de Abraham Dios estableció el linaje de santidad. En Isaac, en Jacob, era un pueblo santo, pero Israel se contaminó con la idolatría de las naciones paganas. Entonces Dios dijo, leamos allí Deuteronomio 32, versículos 19 al 21. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. Dios está profetizando lo que vendría a futuro. Una nación insensata como eran las naciones gentiles en idolatría, Dios las iba a convertir en una nación santa. Es lo que es la iglesia. La iglesia es una nación santa porque fue escogido por parte de Dios. Nosotros no escogimos a Dios, nosotros nunca nos acercamos a Dios. Es Dios quien se acercó a nosotros por su misericordia, por su amor, y nos llamó a ser un pueblo santo para darle celos a la nación de Israel. Por eso Israel fue apartada por un tiempo, hoy es el tiempo de la iglesia. La iglesia tiene 21 siglos de estar predicando. Apártense de la idolatría, apártense de la fornicación, apártense de los demonios. Es la predicación que hace la iglesia para no caer en contaminación del reino de Satanás. Así que por eso tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. La idolatría, dice la Escritura, trae la ruina espiritual, física y sexual. Esto es necesario conocerlo. Salmo 106, versículos 34 al 36. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Aquí Dios está hablando del sacrificio de los hijos. Lo más abominable delante de Dios es que un padre o una madre entregue a sus hijos a un ídolo
detrás del ídolo están los demonios. Por eso la Biblia es clara al señalar, entregaron sus hijos a los demonios. Así que Dios por eso trajo maldición sobre la tierra. Es lo que sucedió en los tiempos de Noé. La Biblia habla de la violencia que había en los tiempos de Noé, violencia por la maldad del ser humano, porque se apartaron de Dios, porque estaban entregando todo lo que Dios le había dado a el enemigo. El Salmo 127 habla de los hijos. El Salmo 127, versículo 3, dice que los hijos es la herencia de Dios a los padres, y los padres son responsables de la conducción de sus hijos. Pero el pueblo de Israel se contaminó con la costumbre de los pueblos paganos, pueblos de idolatría, y empezaron a hacer lo mismo, a entregar sus propios hijos a los demonios. Dios les dijo, yo nunca pensé que hicieran esto. Dios dijo, no está en mi pensamiento entregar a los hijos que son míos a los demonios. Así que la mente estaba reprobada en esos seres humanos en los tiempos de Israel, pero también en los tiempos de Noé. Dice la Escritura en el capítulo 6 de Génesis que la tierra estaba llena de maldad. Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es lo mismo que acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 3. La maldad se volvió a incrementar. Entonces Dios dijo, vio que se había corrompido la tierra. Versículo 11 dice Dios, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por eso Dios envió el diluvio, juicio del diluvio. Y también hay otro juicio que tiene que ver con la perversión sexual, Sodoma y Gomorra. Eran ciudades que Dios las había bendecido, pero la sociedad de Sodoma y Gomorra se apartaron de Dios, pervirtieron su cuerpo, se corrompieron. Por eso Dios mandó juicio de fuego sobre estas ciudades. Jesucristo dijo, los últimos tiempos serán parecidos a los días de Noé, diluvio, a los días de Lot, Sodoma y Gomorra. Y estamos viviendo todo ello al tiempo de hoy. Por eso tenemos que entender la importancia de la predicación del Evangelio de Jesucristo para salvar a muchas personas del engaño del enemigo. La abominación más grande que podemos conocer se llama el dios Moloch. ¿Podemos hablar del dios Moloch? Sí, bueno, el Moloch era el dios que se cree que viene de los fenicios, que bueno, también lo hizo Canaán ciertamente, y era el dios al cual le daban los niños pequeños, sobre todo los bebés. Y hay varios historiadores que han hablado de cómo se hacía este ritual. En la Biblia encontramos muchas veces que dice, no pases a tus hijos por el fuego, porque eso es exactamente lo que hacían con este dios. Si vemos la imagen de Moloch, si me la pueden poner, bueno, van a ver que la cabeza de Moloch es como un carnero o un becerro. Y en la otra imagen, bueno, ahí también lo ponen con un cuerpo humano. O sea que es un cuerpo híbrido, sí, entre el ser humano y el animal. Sí, es lo que hoy se conoce como el transhumanismo. Sí, exactamente, y está sentado sobre un trono. Además, en otras imágenes lo ponen con una corona en su cabeza, y tiene, como pueden ver, los brazos los tiene, las palmas, ¿no? Las tiene juntas con los brazos extendidos. Entonces,
habían sacerdotes de Moloch, que eran los que llevaban los bebés o los niños pequeños. Aquí vemos la imagen con la corona que tiene Moloch. Entonces se lo daban a donde están los sacerdotes, entregaban esos niños pequeños a donde están sus manos. Y después adentro del cuerpo de Moloch era un horno de fuego, y había una apertura por su boca. Así que lo que hacían es que con cadenas o poleas, es como si Moloch se llevase las manos hacia la boca, y entonces el niño caía y era lanzado al horno de fuego. Y bueno, como vemos, todo niño, toda persona que está con fuego empieza a gritar y así empieza a morir. Y ellos decían, no está gritando, está alegre, está sonriendo. Sí, mueren sonriendo. Es lo que acabamos de enseñar de la mente ya cauterizada, una mente corrompida de los padres y de esa sociedad, creyendo que los gritos del bebé o del niño eran risas. Estaba riéndose porque estaba entrando a un lugar de esperanza conforme a la religión de ese tiempo en cuanto al dios Moloch. Creían que había esperanza en la vida más allá de la muerte. Y tenemos en la palabra, por ejemplo, Salomón fue el que permitió la adoración a Moloch en su tiempo, y eso lo terminó el rey Josías. Pero durante el tiempo de Salomón, por ejemplo, y ese fue su error, que se casó con mujeres gentiles, y que esas mujeres trajeron la idolatría. Mujeres gentiles con prácticas de idolatría y de prácticas de prostitución. Y prostituyeron la tierra. Sí, porque lo que se hacía, y esto está en Jerusalén, hay un valle que se llama el valle de, bueno, la Biblia lo puede encontrar con varios nombres. Uno es el Tofet, otros lo pronuncian como el valle de Hinón, o Jesucristo se refirió a ese valle como el Gehenna. Todos estos vienen siendo el mismo valle, y el profeta Jeremías lo llamó el valle de la matanza, donde estaba también un monte allí que se llamaba el monte de los espíritus, o el monte de la corrupción. Y este era el valle donde se tiraba antes la basura y se quemaba. Por eso Jesús se refirió al Gehenna como el infierno. Pero volviendo al tema, lo que se hacía después de que se cremaban a los niños pequeños, porque era lo que hacían, ¿no? Lo cremaban en vida. Entonces recolectaban las cenizas, lo almacenaban en una vasija, y después lo enterraban en ese valle, el valle de Tofet. Y por eso en Israel todavía hay tumbas antiguas que pueden hablar de ello. Y por eso Dios levantó al profeta Jeremías para profetizar juicio que vendría. Sí, de hecho, le llamó el Valle de la Matanza. Fue el profeta Jeremías quien más habló, y también como uno de los motivos por el cual vendría el juicio a Jerusalén, que sería el exilio a Babilonia. Y el profeta Jeremías hace mucho énfasis, porque ustedes mataron a sus hijos, así es. Lo entregaron a dioses ajenos. Entonces, por eso, este valle es el valle de la matanza, y bueno, es un valle que hasta el día de hoy tienen cierto pánico allá en Jerusalén, donde está la basura. Por eso la segunda venida de Jesucristo tiene que ver con juicio. El juicio viene. La maldad del hombre se ha incrementado y ha ido tocando lo más sensible del corazón de Dios, los niños. Y estamos viendo cómo hay una práctica hoy que se ha ido incrementando en muchas personas, en ciudades y naciones, en cuanto a sus deseos perturbados con respecto a la sexualidad. Y están buscando niños para pervertirlos, corromperlos, inclusive para sacrificarlo. O sea que el Moloch moderno significa la práctica hoy de la pedofilia, así se le conoce en esos términos, y debemos saber todo ello.
La Biblia dice en Levítico 18, 21, aquí en el capítulo 18 de Levítico, Dios habla de la inmoralidad sexual. Y Dios le dijo, cuídense de esta inmoralidad que conocieron en Egipto. Y van a conocer todavía más de la inmoralidad en las naciones de Canaán. Dios abomina toda esta inmoralidad y empieza a hablar de lo que es el incesto. Todo comienza en la familia. Los antecedentes de la pedofilia tienen que ver con el incesto. Así que todo ello está registrado en el capítulo 18 de Levítico y hay un versículo que aquí el Espíritu Santo pone en todos los aspectos de la inmoralidad, tiene que ver con la deidad de Moloc. Y en el versículo 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El versículo anterior, el 20, dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Habla de el adulterio, habla de fornicación. El versículo 23, un versículo después de Moloc, dice, el versículo 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dios está hablando de la naturaleza pervertida del hombre apartado de Dios. Toda persona apartada de Dios va a corromper su carne. El versículo que sigue, 23, dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Esto habla de perversión en grado sumo con los animales. Habla de un bestialismo. Así que en medio de estos versículos, Dios puso el versículo 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Sí, ahí vemos. Por eso tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo con respecto a la profecía. Sí, ahí vemos tres cosas que dice que Dios abomina, ¿no? Para empezar, Dios abomina todo sacrificio humano de cualquier forma y sobre todo el sacrificio de los niños, ¿sí? La pedofilia, que hoy lo conocemos. Además, abomina lo que es la sodomía, que sería el ayuntamiento, ¿no? Hombre con hombre o mujer con mujer. Y además, el tercero sería lo que dice del bestialismo, sí. Personas con animales. Entonces, Dios abomina todos estos pecados, pero Él quiere que toda persona sea salva. Y no importa la condición o el pecado que uno haya cometido, Dios tiene la capacidad de perdonar cualquier pecado si una persona se arrepiente. Así es, por eso estamos predicando a Jesucristo, dando conocimiento de la profecía para el tiempo de hoy. Y en los tiempos que estamos viviendo hay una película que un día hablamos en este programa y ahora ya se está exhibiendo en México, que habla precisamente de una perversión sexual que está atacando a los niños. La película se llama Viento de Libertad. Es la película que ya empezó a exhibirse en México, que habla de todos estos aspectos que hemos analizado en la Biblia. Vamos a presentar el tráiler de esta película, ya pueden ir a verla en cualquier cine en México. Es importante para la oración. Tenemos que orar para destruir estas fortalezas de la pedofilia, estas fortalezas demoníacas que están atacando la mente de muchas personas, que están atacando a hombres y mujeres en los tiempos que vivamos. Veamos este tráiler. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288.
¿Cuántos niños has encontrado? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia porque hay una oposición para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Para ello está la iglesia, para confrontar al enemigo, a toda oposición del enemigo. La iglesia pronto terminará su tarea. Por eso Dios está trayendo un despertar en hombres y mujeres para tomar la posición de victoria en Cristo Jesús. Ya Jesucristo venció a Satanás. Ahora hay que empezar a hacer guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que dominan la tierra. Todo lo que hoy estamos viendo en las noticias en cuanto a feminicidios, en cuanto a hijos que han desaparecido, en cuanto a estas prácticas de la perversión sexual en muchas personas, son fortalezas espirituales que se están estableciendo sobre ciudades y naciones. Para eso está la iglesia, para destruir estas fortalezas. Por eso hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y empezar a orar. Toda madre de familia tiene que refugiarse en Jesucristo. Toda mujer, todo varón, todo niño tiene que refugiarse en Jesucristo. Solamente en Jesucristo puede haber protección. El Salmo 91 nos dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra y a ti no llegará. Pero hay que orar. La oración establece un manto de protección. Por eso, amigo, amiga, abre tu corazón y dile a Jesucristo, me arrepiento de todo pecado de estar apartado de ti y en este momento te acepto como Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual, ahora empieza a orar. Pídele al Señor Jesucristo que te llene del Espíritu Santo y empieza a reunirte en una iglesia cristiana donde haya enseñanza de la Biblia. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza, esperando que las bendiciones sigan con ustedes. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, 12 del día mañana, la enseñanza online. Hasta luego.